Bien, perfecto. Vamos a tratar de imprimirle una dinámica al encuentro de hoy, porque venimos bastante bien con las lecturas y la idea es como ya ir cerrando un poquito, entre comillas, ¿no es cierto?, esta aproximación somera a Marx, ¿no es cierto? Muy somera, por cierto, porque se trata de un actor gravitante, ¿no? Cuya, digamos, aportación en el campo de las ciencias sociales en general, y no solamente en las ciencias sociales, digo, en el pensamiento eh, universal, es insoslayable e inconmensurable, ¿no? De modo que esta es una muy somera aproximación. Nosotros ya hemos leído los capítulos 1, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿sí? Y entonces hoy vamos a arrancar con el capítulo 9 y vamos a tratar de ver si podemos leer el capítulo 9, 10 y 11 como les había manifestado, ¿no es cierto? Algunas consideraciones así muy rápidamente, como fui haciendo en los encuentros precedentes, como para hacer un raconto, ¿no es cierto? Y porque, por cierto, lo estamos estudiando de manera mancomunada a un autor difícil, complejo, entonces es menester que nos tengamos una razonable paciencia, ¿no es cierto? Entonces, veamos. Nosotros en el último capítulo habíamos visto que Marx, grosso modo, establece una dicotomía o una división cuando aborda la cuestión del capital para hacer la siguiente distinción, ¿no? El capital constante y el capital variable, ¿sí? Estamos viendo la gravitación que tiene esta, digamos, división, ¿sí? Estas conceptualizaciones que hace, porque el análisis de esto nos va a ayudar a entender mejor el proceso de producción capitalista y cómo se va generando la plusvalía, ¿no? Y decíamos entonces, y ahí la veo a Antonella, que estuvimos intercambiando largamente en ese encuentro presencial, eh, también los ejemplos por ahí que pone el autor a veces no son del todo diáfanos, pero creo que finalmente se fue comprendiendo, ¿no es cierto? El capital constante que se refiere a la parte del capital total que se invierte en los medios de producción, esto puede ser las herramientas de trabajo, las instalaciones pertinentes donde se monta todo lo que se requiere para el proceso productivo, los soportes tecnológicos, la maquinaria, los insumos, las materias primas, ¿no? Toda una serie de aspectos que son fundamentales en el proceso de producción. ¿Sí? Perdón, me parece que alguien quiere. Ahí está. ¿Sí? Bien. Y hacíamos el énfasis de que este tipo de capital alude a ese nombre constante porque en rigor Marx nos hace saber que su valor no muta durante el proceso de producción, sino que se va transfiriendo, ¿sí?, ese valor al producto final, a la nueva mercancía que se genera, porque él también nos hacía saber que esas materias primas, esos otros insumos también revisten el carácter de mercancías en tanto y en cuanto revisten utilidad en el proceso productivo, ¿sí? Y puestas en articulación, ayudan, contribuyan mediante la impresión de la fuerza de trabajo, ¿sí?, mediante la creatividad y la habilidad de los trabajadores a generar esa nueva mercancía. ¿Mm? Entonces, ese valor se transfiere a este producto final, ¿sí? Y obviamente esto tiene otro valor, ¿sí? Entonces decíamos, capital constante alude a todos los elementos, insumos, menesteres que forman parte del proceso productivo.
Y ahora bien, ¿cuál sería el capital variable? ¿No? Alude el autor, ¿sí?, por capital variable a esa parte que se invierte en la fuerza de trabajo en concreto. Grosso modo, es la remuneración, son los salarios de los trabajadores. ¿Por qué se llama variable? Pues bien, porque su valor puede cambiar, ¿sí? Y nos hace saber Marx que ese valor que va cambiando, ¿sí?, también es la fuente de la generación del plusvalor, de la plusvalía, porque estamos entendiendo que en tanto mercancía, en tanto ponen a disposición sus valores de uso, los trabajadores tenemos la capacidad de producir más valor, ¿sí? Producir un valor mayor al que percibimos en forma de remuneraciones, en materia de salarios, en materia de estipendios. Pues bien, ese excedente de valor que creamos nosotros, los trabajadores, por encima del valor que reviste nuestra fuerza de trabajo, es lo que el autor va a llamar plusvalía, plusvalor, ¿sí? Ahora, sabemos también, no solamente por el capital, sabemos también por experiencia, porque estamos inmersos en este paradigma productivista, que quienes detentan los medios de producción, los burgueses, los capitalistas, invierten una cantidad capital, ¿sí?, de recursos, ¿sí?, lo que se alude como capital inicial, ¿sí? Y ese capital inicial es el que en rigor de verdad puede dividirse entre este tipo de capital constante y el tipo de capital variable, ¿sí? Ahora, en ese proceso productivo, nosotros, ¿sí?, que percibimos nuestras remuneraciones mediante ese tipo de capital variable, ¿sí?, nos hacemos de esos medios de producción, de esos insumos, ¿sí?, de ese mobiliario, de esas materias primas, etcétera, 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 que en rigor constituyen el capital constante para poder generar esas nuevas mercancías y por lo tanto crear nuevos productos y a través del intercambio de esas mercancías producir más valor, ¿sí? Entonces, esa plusvalía es el excedente, ¿sí? Es el excedente de trabajo y por lo tanto el excedente de valor creado por nosotros que no se nos es remunerado. Y eso, en su proceso de acumulación, es lo que genera ganancia, genera capital que luego va a ser reinvertido por el capitalista para incrementar sus ganancias, sus proyectos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto, entonces, estamos viendo lo fundamental que es para poder entender el esquema de pensamiento de Marx. Y es sencillo, explicado así, se nos torna más diáfano, porque está claro que poniendo a disposición nuestra fuerza de trabajo, nosotros somos retribuidos por un salario. Pongamos por caso 4 pesos, 50 pesos, 100 pesos, etcétera, etcétera, etcétera. Nos hace saber el autor que este monto va de suyo, cubriría o debería cubrir, aunque estamos asistiendo a otra realidad de las cosas hace un buen tiempo, para cubrir los costos fundamentales de nuestro sustento, porque nos hace saber Marx que nosotros somos organismos vivos, que para poder prestar nuestra fuerza de trabajo debemos mantenernos en la vida,
porque si morimos no podemos ofrecer nuestra fuerza de trabajo. Pues bien, ¿qué necesitamos para vivir? Necesitamos comer, necesitamos saciar la sed, necesitamos tener un lugar para cubrirnos de la intemperie, ropa y otros insumos básicos para vuestro sustento. ¿Sí? Entonces, eso es proporcional al valor de la fuerza de trabajo. Ahora bien, lo que nos hace saber Marx es que el tiempo de trabajo necesario, ¿sí?, para cubrir esos recursos que contribuyen a preservar la fuerza de trabajo, alcanzaría con determinada proporción del tiempo de trabajo, ¿sí?, para cubrirlo. Ahora, el trabajo excedente en esa jornada determinada de trabajo, pongamos por caso 8 horas, aunque fíjense cómo todo esto se trastocó tanto, porque hoy, ¿quién trabaja 8 horas, compañeros? No sé la experiencia de ustedes. Yo, y me animo a decir que es bastante similar a la mía y a la de tantos otros congéneres, de las 24 horas trabajamos 16. Costó tanta sangre, sudor y lágrimas, las 8 horas de trabajo, 8 horas de sueño, 8 horas de esparcimiento, pero hoy resulta que trabajamos como trabajaban los viejos obreros decimonónicos o de principios del siglo pasado o de mediados del siglo precedente, ¿sí? Y entonces esto se torna en un eterno retorno de la desdicha. Entonces esto conviene meditarlo con seriedad. Pero entonces el autor nos hace saber que trabajando 4 de esas 8 horas, eso ya alcanza para cubrir lo necesario para sostener la vitalidad y por lo tanto asegurar la fuerza de trabajo. Hay un trabajo, un tiempo de trabajo excedente, ¿sí?, donde obviamente seguimos generando valor. Acuérdense que cuando en el capítulo primero Marx nos hacía saber que el valor de la mercancía estaba dado por el tiempo socialmente necesario para producirla, ¿sí?, ese tiempo de trabajo genera valor. Pues bien, esa otra parte de la jornada laboral sigue generando valor y es ese excedente que genera la plusvalía. Porque si alcanza con 4 horas, quiere decir que nosotros estamos trabajando 4 horas más si seguimos este esquema del ejemplo de 8 horas. ¿Me van siguiendo? Ya después de leerlo, el autor uno entra en un trabalenguas medio compliquetti, pero creo que vamos hasta acá. Y entonces ahora vamos a ver un poquito lo que menciona el autor en el capítulo 9, tipo de plusvalías, y que un poco tiene que ver con lo que vengo señalando, ¿sí? ¿Tienen el texto? ¿Quién tiene el texto ahí? Hola, profe, tengo el texto acá. Perfecto. ¿Querés leerlo? Bueno, ¿se me oye bien? Sí, súper bien, Anton. Si tenés ganas, no te vayas a sentir obligada. No, le estoy siguiendo el hilo, estoy prestando atención para no perderme como el sábado No, pasado. pero no. Ojo que eso es totalmente comprensible. No te pasa solo a vos, nos pasa a todos, ¿eh? Porque ven cómo este libro que estamos trabajando conserva muy bien la prosa y la calidad, la densidad del autor en sus planteos. Eso es muy notorio, ¿eh? Hay que lograr una síntesis de esta naturaleza. No es nada fácil. Te escuchamos, Antonella, así que no te preocupes, esto es así. Conviene aquí hacer una nota al pie. Entender algo
implica que nosotros dediquemos tiempo, y es ya una verdad insoslayable de que nosotros desconocemos mucho más de lo que sabemos. Y por eso es necesario el intercambio, porque en el intercambio hay un montón de aspectos, de experiencias, de nociones que ustedes aportan que yo realmente no las tengo. Entonces, en este intercambio, en esta interacción educomunicativa, nos enriquecemos. De modo que esto que estoy planteando y que puede sonar políticamente correcto, no persigue esa finalidad políticamente correcta, sino que tiene que ver con una deriva reflexiva y una constatación de que desconocemos mucho más de lo que sabemos y por lo tanto el diálogo es necesario y por lo tanto necesitamos dedicarle tiempo a este tipo de cosas. Yo estoy aprendiendo con ustedes. Yo no soy un experto de los clásicos y es algo que yo les agradezco mucho porque yo me estoy formando en esta materia y lo hago con mucho ahínco, pero naturalmente, para llegar a ser un experto en la materia va a implicar mucho tiempo. Esto recién inicia. Así que, Anto, por favor, no, es por el contrario, te agradecemos mucho tus preguntas, tus dudas, eh, que vos fuiste socializando en el encuentro precedente y te alentamos a que eso siga siendo así, sigamos en este derrotero, ¿no? Te escuchamos. Genial, gracias. No, a vos. Así pues, vemos por una parte el capital constante que suministra a la fuerza de trabajo los medios de materializarse, medios cuyo valor es igual antes y después del acto de producción. Por otra parte, el capital variable, que antes de la producción equivalía al precio de compra de la fuerza de trabajo y después era igual a ese valor, reproducido con el aumento mayor o menor, resultando la plusvalía del aumento que experimenta el capital variable. Es obvio que la relación de la plusvalía con el capital variable determina la proporción en que tiene lugar ese aumento. Consideremos las cifras del capítulo séptimo. Si 4 pesos son la parte del capital invertido en la compra de la fuerza de trabajo de un hombre durante una jornada o día de trabajo, en una palabra, si el capital variable y la plusvalía son 4 pesos, esta última cifra expresa la magnitud absoluta de la plusvalía producida por un trabajador en un día de trabajo. La magnitud proporcional, es decir, la magnitud comparada con la del capital variable antes del aumento de valor, está expresada por la relación de 4 a 4, en términos de un 100%. A esta magnitud proporcional es a lo que llamamos tipo de la plusvalía. No se debe confundir el tipo de esta plusvalía, que es la relación de esta con la parte variable del capital adelantado, que solo expresa directamente el grado de explotación del trabajo, con el tipo del beneficio, que es la relación de la plusvalía con el total del capital adelantado. Trabajo necesario y sobretrabajo. Hemos visto que durante una parte de la jornada el obrero solo produce el valor diario de su fuerza de trabajo, esto es, el valor de las subsistencias necesarias para su sostenimiento. Como hay una división de trabajo social organizada por sí misma en el centro en que trabaja, el obrero produce su subsistencia, no directamente, sino en la forma de mercancía particular, hilados, por ejemplo, cuyo valor es igual al de sus medios de subsistencia o al dinero con que los adquiere. Bien, pausa ahí. En esta parte de la... Sí, nada, vieron cómo traté de clarificar esa parte, es un poco lo que veníamos conversando recién, ¿sí? Pero acá está claro esa cuestión del tiempo de trabajo necesario para cubrir en términos de los insumos, las mercancías, o bien traducido en el salario, lo que se requiere para la subsistencia del trabajador, del obrero. Pero vamos a ver ahora qué pasa con el sobretrabajo. Sí, Anto. en esta parte de la jornada, mayor o menor, según el valor medio de la subsistencia diaria,
El obrero, trabajando o no para un capitalista, solo reemplazará un valor por otro. En verdad, la producción de valor durante ese tiempo es una simple reproducción. Llamamos tiempo de trabajo necesario la jornada en que se verifica esa reproducción, y trabajo necesario al trabajo invertido en ese tiempo. Necesario es para que el trabajador, cualquiera que sea la forma social de su trabajo, pueda ganar la vida en ese tiempo, y lo mismo para el mundo capitalista, cuya base es la existencia del trabajador. La parte de la jornada de trabajo que traspasa los límites de trabajo necesario no implica ningún valor para el obrero y constituye la plusvalía para el capitalista. Llamamos tiempo extra a esa parte de jornada y sobretrabajo al trabajo invertido en ella. Si el valor en general es una simple materialización de tiempo de trabajo, la plusvalía es una simple materialización de tiempo de trabajo extra, sobre trabajo realizado. Las Es diversas fuerte eso, formas ¿no? económicas. Sí, no, adelante. No, pero vieron que fuerte esa expresión. Eh, la parte de la jornada de trabajo que traspasa los límites del trabajo necesario no implica ningún valor para el obrero y constituye la plusvalía para el capitalista. O sea, estamos en presencia de un robo. Hay una apropiación de la vitalidad del trabajador y su tiempo, que no es remunerada. Esta es la cuestión y esa es la hondura, ¿no? Sí, Anto. Y eso es lo que suele pasar hoy en día. Te hacen trabajar más horas, me haces un favorcito, te pide tu jefe o lo que sea, según experiencias que me han contado, me haces un favorcito acá, me haces un favorcito allá, pero eso sigue siendo fuerza de trabajo que no te pagan, y que todos esos favorcitos son plata para tu cabecera, digamos. Efectivamente. Bueno, sigo. Y fíjense, acá estás agregando otros elementos muy interesantes, Antonella, es muy pertinente tu ejemplo, porque fíjense las estratagemas comunicativas, ¿no? Fíjense esa suavidad interaccional, ¿no? ¿Me haces un favorcito? Disculpame, ¿será que no podés ocuparte de esta cuestión? Porque necesitamos mejorar tal cosa, ¿no? Esas sutilezas, ¿no? Esas aparentes sutilezas que en realidad están encubriendo, está bien, una cosa es, porque acá ya entramos en otro terreno que tiene que ver con la forma de construcción del lazo social, las relativas afectividades, los vínculos y sus características, digo, ya eso abre otras aristas que, por cierto, convendría no soslayar, pero que vienen muy bien en el ejemplo que pone Antonella, porque guarda, nos está planteando justamente esto. O sea, en esta lógica de las cosas, nuestro tiempo es dinero. De ahí esa célebre expresión de Benjamin Franklin, evocada por Max Weber en la Ética Protestante del time is money. ¿Mm? Sí, Anton. Bueno, quedamos en las diversas formas económicas que ha revestido la sociedad. La esclavitud y el asalariado, por ejemplo, solo se distinguen por la forma de imponer y usurpar ese sobretrabajo al productor inmediato. Por un lado, y tenemos grado de explotación de la fuerza de trabajo. Por un lado, el valor del capital variable es igual al valor de la fuerza de trabajo que compra, y el valor de esta fuerza determina la parte necesaria de la jornada de trabajo. Y por otro lado, la plusvalía está determinada por la duración de la parte extra de esa misma jornada, o sea, el sobretrabajo. Luego, el tipo de la plusvalía, expresado por la relación de aquella con el capital variable, también lo está por la relación, igual a la anterior, del sobretrabajo con el trabajo necesario. Luego, el tipo de la plusvalía es la expresión exacta del grado de explotación de la fuerza de trabajo por el capital,
o del trabajador por el capitalista, pero no se debe confundir el grado de explotación con la magnitud absoluta de ella. Supongamos que el trabajo necesario es igual a 5 horas y que el sobretrabajo también es igual a 5 horas. El grado de explotación expresado por la relación de 5 a 5 es de 100%, y la magnitud absoluta de la explotación es de 5 horas. Por el contrario, si el trabajo necesario y el sobretrabajo son cada cual de 6 horas, el grado de explotación expresado por la relación de 6 a 6 no varía, sigue siendo de 100%, mientras que la magnitud absoluta de la explotación, que antes era de 5 horas, crece en 1 hora, es decir, un 25%. Ese no entendí mucho. No te preocupes, sigamos. No, sigamos porque está Bueno. haciendo una circunlocución. Va sobre lo mismo, ¿sí? Estamos pensando qué Ok. cosas, pero qué Ok. cosas estamos pensando para no extraviarnos, porque tiene eso el autor. Estamos pensando la distinción entre el trabajo necesario y el sobretrabajo y cómo eso está vinculado a el capital variable en relación a la plusvalía, ¿sí? Porque el capital variable implica la remuneración percibida por el obrero, ¿sí? Es variable porque puede cambiar, pero este aquí que estamos en presencia de una de las más interesantes de las mercancías que puesta a funcionar produce más valor. Ustedes, nosotros, ¿sí? Puesta a funcionar en su valor de uso, el obrero, la trabajadora, el trabajador genera más valor. Entonces, ese excedente de tiempo, el sobretrabajo, genera más valor que es lo que se apropia el capitalista. Eso es lo que no tenemos que soslayar. ¿Sí? Sigamos. Para calcular el tipo de la plusvalía, consideramos el valor del producto sin tener en cuenta el valor del capital constante, que ya existía y que no hace más que reaparecer. El valor que entonces queda es el único valor realmente creado durante la producción de la mercancía. Conocida la plusvalía, es preciso restarla de este valor para encontrar el capital variable. Conociendo el capital variable, habrá que restar este para encontrar la plusvalía. Conocidos ambos, solo hay que calcular la relación de la plusvalía con el capital variable, y esto es dividir la plusvalía por el capital variable, y multiplicando por 100, el cociente que resulte se tiene el tanto por ciento del tipo de la plusvalía. Los elementos del valor del producto expresados en partes de este producto y en fracciones de la jornada de trabajo. Volvamos al ejemplo que en el capítulo séptimo nos sirvió para mostrar cómo el capitalista convierte el dinero del hilandero en día a 6 horas, lo mismo que su sobretrabajo. Por consiguiente, el obrero trabaja media jornada para él y otra media para el capitalista. El grado de explotación es de 100%. El producto de la jornada es de 10 kilogramos de hilados, que valen 40 pesos. Las 8 décimas de ese valor, 32 pesos, están formadas por el valor de los medios de producción consumidos, 26 pesos por la compra del algodón y 6 por el deterioro de las brocas. Así pues, estos 32 pesos representan el valor que no hace más que reaparecer. Es decir, que las 8 décimas del valor de los hilados tienen la forma de capital constante. Las 2 décimas restantes son el nuevo valor de 8 pesos, creado durante la hilanza por hilanza. La mitad de ese valor Perdón, reemplaza el valor diario de la fuerza de trabajo que ha sido anticipado. Esto es el capital. Sí. perdón una cosita. Yo te estoy escuchando entrecortado, Antonella. ¿Soy yo? O sea, es mi internet y en ese caso, si es así, yo me voy a sacar la cámara. No, profe, es mi internet. ¿Se escucha bien? No, Hola. se debe escuchar entrecortado porque es mi internet, porque cuando se entrecorta Ah, también.
Está, o sea, bueno, por la duda me saco la cámara. ¿Vos podrías retomar de nuevo el acápite, Anto? ¿El apartado? Sí, sí, obvio. Pero yo Dale, decía que internet es el problema por ahí al que tiene un mejor internet quiere tomar la palabra ahora. dale, dale, Anto, excelente. ¿Alguien quiere leer? Puedo seguir si quieren. Dale, Carlitos. Sí. Perfecto. Desde los elementos de valor de productos expresados, sería Exacto. Desde ahí que quedó Antonella. los elementos del valor del producto expresados en partes de este producto y en fracciones de la jornada de trabajo. Volvamos al ejemplo que en el capítulo 7 nos sirvió para mostrar cómo el capitalista convierte el dinero en capital. El trabajo necesario del hilandero ascendía a 6 horas, lo mismo que su sobretrabajo. Por consiguiente, el obrero trabaja media jornada para él y otra media para el capitalista. El grado de explotación es de 100%. El producto de la jornada es de 10 kilogramos de hilados, que valen 40 pesos. Las 8 décimas de ese valor, 32 pesos, están formadas por el valor de los medios de producción consumidos, 26 pesos por la compra del algodón y 6 por el deterioro de las brocas. Así pues, estos 32 pesos representan el valor que no hace más que reaparecer, es decir, que las 8 décimas del valor de los hilados tienen la forma de capital constante. Las 2 décimas restantes son el nuevo valor de 8 pesos, creado durante la hilanza y por la hilanza. La mitad de ese valor reemplaza el valor diario de la fuerza de trabajo, que ha sido anticipado. Esto es el capital variable de 4 pesos. La otra mitad constituye la plusvalía de 4 pesos. El valor de 40 pesos en hilados es igual a 32 pesos de capital constante más 4 pesos de capital variable. Y, por último, 4 pesos más de plusvalía. Puesto que el valor total de 40 pesos está representado por 10 kilogramos de hilados, los diferentes elementos constitutivos de este valor que acabamos de indicar pueden representarse en partes del mismo producto. Si hay un valor de 40 pesos en 10 kilogramos de hilado, las 8 décimas de ese valor o su parte constante de 32 pesos existían en 8 décimas del producto o en 8 kilogramos de hilado. Luego, estos 8 kilogramos representan el valor del algodón comprado y el deterioro de las brocas, en total 32 pesos, que corresponde a 6 kilogramos y medio de hilados, representado por los 26 pesos de algodón y kilogramo y medio que representa los 6 pesos del desperfecto de las brocas. En 6 kilogramos y medio de hilados solo se encuentran realmente 6 kilogramos y medio de algodón, que valen 16 pesos y 90 centavos. Pero los 10 kilogramos cuestan 26 pesos. La diferencia de 9 pesos y 10 centavos equivale al algodón contenido en los otros 3 kilogramos y medio de hilados. Pero los 6 kilogramos y medio de hilados representan todo el algodón contenido en el producto total de 10 kilogramos de hilados. En efecto, a 4 pesos el kilogramo vale 26 pesos, como los 10 kilogramos de algodón. En cambio, no representan nada más. Puede considerarse que no contienen una partícula del valor de los instrumentos de trabajo utilizados, ni el nuevo valor creado por la hilanza. De igual manera, kilogramo y medio de hilados valen 6 pesos, como las brocas gastadas en 12 horas de hilanza. En este caso, kilogramo y medio representa el valor de los instrumentos de trabajo utilizados mientras dura la producción de 10 kilogramos de hilados. Pero solo representa esto y no contiene ni una partícula del nuevo valor creado por la hilanza. Ahí viene un resumen del autor, Carlitos, Sí. después de este laberinto Sí. de ejemplos. ¿Sigo? Sí, adelante. En resumen, 8 décimas del producto u 8 kilogramos de hilados se considera que no contienen nada del nuevo valor creado por el trabajo del hilandero. Y de hecho, cuando el capitalista los vende en 32 pesos y recobra con esta suma lo que ha gastado en elementos de producción, parece obvio que 8 kilogramos de hilados son brocas y algodón bajo otra forma. Por otro lado, las 2 décimas restantes, o sea, los 2 kilogramos de hilados, representan, pues, un segundo que se me...
¿Podés o querés que sigamos? Sí, acá encontré, pues. ¿Dónde quedé? En la mitad del párrafo. En mitad del Por párrafo. otro lado, Eh, representan pues, por claro, otro lado, las 2 décimas restantes, o sea, los 2 kilogramos de hilados, representan pues el valor que queda, el nuevo valor de 8 pesos, creado en las 12 horas de trabajo. Ahí queda. Representan pues. sí, por otro lado, sí, estoy. El trabajo del hilandero materializado en el producto de 10 kilogramos de hilados se concentra ahora en 2 kilogramos, en 2 décimas del producto, de las cuales una décima, esto es, 1 kilogramo, representa el valor de la fuerza de trabajo empleada, es decir, los 4 pesos del capital variable anticipado, y el otro décimo, los 4 pesos de plusvalía. Puesto que 12 horas de trabajo crean un valor de 8 pesos, ascendiendo el valor de los hilados a 40 pesos, representa 60 horas de trabajo. Esto es porque, además de las 12 horas de hilanza, en los 40 pesos está comprendido el tiempo de trabajo que contenían los medios de producción consumidos. 4 jornadas de 12 horas, o sea, 48 horas de trabajo, que precedieron a la operación de la hilanza y se realizaron en un valor de 32 pesos. Puede, pues, descomponerse el resultado de la producción, el producto, en una cantidad que representa únicamente el trabajo contenido en los medios de producción, o parte constante del capital, en otra cantidad que solo representa el trabajo necesario añadido durante la producción, o parte variable del capital, y por último en una cantidad que representa el sobretrabajo añadido o plusvalía. El producto total fabricado en un tiempo determinado, por ejemplo, en una jornada, descompuesto de este modo en partes que representan los diversos elementos de su valor, puede también representarse en fracciones de la jornada de trabajo. El hilandero produce en 12 horas 10 kilogramos de hilados. Luego, en 1 hora y 12 minutos produce 1 kilogramo. Y en 7 horas y 45 minutos produce 6 kilogramos y medio de hilados. Es decir, una parte del producto que vale por sí sola todo el algodón empleado en la jornada. De igual modo, la parte producida en la hora y 45 minutos siguientes es igual a 1 kilogramo y medio de hilados, y representa por lo tanto el valor de las brocas utilizadas durante 12 horas de trabajo. De la misma manera, el hilandero produce en la hora y 12 minutos que siguen 1 kilogramo de hilados que representa el valor igual a todo el valor que ha creado en las 6 horas de trabajo necesario. Finalmente, en los postreros 72 minutos produce otro kilogramo de hilados cuyo valor es igual a la plusvalía producida en 6 horas de sobretrabajo. Obsérvese bien con lo que produce en estos 72 minutos es 1 kilogramo de hilados, cuyo valor entero es igual a la plusvalía que la jornada de trabajo rinde el capitalista. Pero el valor entero de ese kilogramo se compone, además del valor que resulta del trabajo del hilandero, del valor del trabajo anterior que produjo el algodón y las brocas consumidas para su fabricación. Carlitos, ¿Sí? para no enreverarnos, porque esto ya es meternos en la quisquillosidad del ejemplo y lo que debemos, a mi modestísimo juicio, apreciar y aprovechar aquí es justamente ese mecanismo dinámico y de complejización del pensamiento y del análisis de Marx, ¿sí? Para tratar de entender, ¿sí?, esa relación entre capital constante y principalmente el capital variable y la generación mediante el sobretrabajo del plusvalor, ¿sí? En consecuencia, estos son ejemplos que nos están permitiendo intentar ahondar en eso, pero por de pronto a veces se nos constituyen en obstáculos que nos extravían del aspecto general que tendríamos que poder considerar, que es lo que expresaba más temprano, ¿no es cierto? Entonces, yo sugeriría lo siguiente, porque esto por ahí nos está demandando un poco más de tiempo y volvemos a lo que charlábamos más temprano, ¿no? Todo esto requiere tiempo, pero en todo caso, hagamos las relecturas luego en la tranquilidad y en la imperturbabilidad de nuestros respectivos espacios hogareños, etcétera,
Y ahora avancemos al capítulo 10, porque si no nos vamos a extraviar aún más en los ejemplos, y no es el caso, no es la idea. Vayamos a la jornada de trabajo y entonces aquí del capítulo 9 va a quedar la noción de producto neto. ¿Sí? En todo caso, hagamos una cosa. Andad directo, Carlitos, si te parece y querés, si no lo leo yo, a ese último acápite, ¿sí? A esos últimos 2 párrafos que constituyen el texto del producto neto, y de ahí ya lo enlazamos con el capítulo 10. Sí, No sé si te parece bien lo que estoy planteando, o si no, seguimos con la lectura de todo el capítulo, ¿eh? No, sí, porque vi que sigue una página más de ejemplo de hilado. Por eso digo. Sí. El producto neto. Llamamos producto neto a la parte del producto que representa la plusvalía, así como el tipo de ésta se determina no por su relación con el capital total, sino en relación con la parte variable del capital. Del mismo modo, el total del producto neto se determina no por su relación con producto entero, sino con la parte que representa el trabajo necesario. La magnitud relativa del producto neto es la que mide el grado de elevación de la riqueza. El total del trabajo necesario y del sobretrabajo, es decir, la suma del tiempo durante el que el obrero produce el equivalente de su fuerza de trabajo y la plusvalía, forma la magnitud absoluta de su tiempo de trabajo, esto es, la jornada de trabajo. ¿Sigo por el capítulo 10? Excelente. Sí, si tenés ganas, si no puedes leer Metagoles. ¿Quién es Metagoles? ¿Mario? O quien quiera. La veo a Carolina, a Joel. Si no, seguís vos, Carlos, no hay problema. Sí, no tengo ¿Cómo problema. está, profesor? Soy yo, Cristian Silva, pero bueno, como le escribí, estoy trabajando, sí, Cristian, por eso estoy ¿cómo de andás, espía nomás. hermano? Sí, Bien, bien, sí, bien. no, tranquilo, tranquilo. Sí, sí. Gracias por clarificar, porque no te tenía por Metagoles. No, sí, sí, pasa que es el correo de laburo, por eso, pero es el mío, es el mío. Nunca lo cambié Bien, nomás. bien. Excelente. Continúo Bueno, te yo, Pero decía. sí, estoy escuchando atento igual. continúo yo el capítulo 10. Dale, perfecto, Caro. Gracias, Carlitos. Gracias, Cristian. Vamos bien hasta acá, ¿no? Sí. Antes que nada, yo lo relaciono con lo que es, para ir justamente comentando, porque yo lo leí, lo relaciono con la diferencia entre el trabajo remunerado del hombre y el trabajo remunerado de la mujer. Y ahí me adentro a empezar a la lectura para ver si entienden más o menos igual que yo. Dice, límites de la jornada de trabajo. Hemos partido del supuesto de que la fuerza de trabajo se compra y se vende en su valor. Este valor, como el de toda mercancía, está determinado por el tiempo de trabajo necesario para su producción. ¿Por qué lo relaciono con el trabajo del hombre y de la mujer? Porque remunerativamente no es equitativo. Y si supuestamente el autor dice que la fuerza de trabajo se compra y se vende en su valor, en el tiempo en que la mujer dedica más trabajo de lo que es el hombre, en cuanto a salario o remunerativo, no es equivalente. Claro, hay una desigualdad ahí notoria, ¿no? Sí. Y convengamos que ahí hay otra arista que la podés sumar, y me parece que está buenísimo que ustedes vayan generando estas lecturas, porque no son menores. Esta es una cuestión largamente planteada, ¿no? En materia de inequidad, en lo que hace al aspecto remunerativo, pero uno puede ir más lejos, siguiendo el razonamiento que muy bien plantea Carolina, y puede decir, bueno, pero al mismo tiempo hay experiencias o prácticas sociolaborales que no son consideradas tales. Por ejemplo, las prácticas de cuidado, las prácticas que tienen que ver con la higiene de determinados espacios sociales y demás, que generalmente por esta lógica heteronormativa recae las más de las veces en las compañeras, y pensemos que si eso se da, pongamos por caso, en el seno familiar, eso no es remunerado, ¿sí? Entonces eso ya nos plantea otra dimensión de las cosas, pero atenti que esa cultura, que obviamente se está derivando de una cultura patriarcal,
está planteando estas cuestiones que señala muy bien Caro. O sea, si partimos de la base de que la fuerza de trabajo se compra y se vende en tanto mercancía en su valor, quiere decir que no tiene el mismo valor la labor de las mujeres. No hablemos de las diversidades. Hablar de las diversidades sería el Che Guevara, más o menos, planteando eso. A las diversidades todavía no se las reconoce en su estatuto humano. Entonces, esta cuestión que vos estás trayendo, Carolina, es muy delicada y muy importante de considerar. ¿Seguimos? Al comprar el capitalista la fuerza de trabajo en su valor diario, ha adquirido por consiguiente el derecho de hacer trabajar al obrero durante todo un día. Pero, ¿qué es un día de trabajo? La jornada de trabajo varía entre límites que imponen por una parte la sociedad y por otra la naturaleza. Hay un mínimo, que es la parte de la jornada en que el obrero debe trabajar necesariamente para su propia conservación. Es lo que habías dicho anteriormente, para conservarse como ser social dentro de la sociedad, ¿no? Poder satisfacer sus necesidades más que nada y tener algo para seguir subsistiendo. Serían la parte de ocio o otras cosas digamos. No todos pensamos en el ocio a veces. Por eso uno empieza en inversión, etc. En una palabra, el tiempo de trabajo necesario hasta el cual no consiente descender nuestra organización social, sustentada en el sistema de producción capitalista. En efecto, descansando este sistema de producción en la formación de plusvalía, exige cierta cantidad de trabajo además del necesario. En otros términos, cierta cantidad de sobretrabajo. Hay también un máximo, que los límites físicos de la fuerza de trabajo, el tiempo forzosamente consagrado cada día por el trabajador a dormir, a comer, etc., que la naturaleza no permite rebasar. Esos límites son por sí mismos muy elásticos. De todos modos, un día de trabajo es menor que un día natural. En cuanto una de sus partes está bien determinada por el tiempo de trabajo necesario, pero su magnitud total varía con arreglo a la magnitud del sobretrabajo. Guarda con esto, ¿no? Este aspecto no es menor porque convengamos que esa magnitud temporal en materia laboral en cuanto a el límite natural del tiempo, no sé, la jornada de trabajo pensada de acuerdo a el día, la noche, ¿no? La duración de un día, ¿no? ¿Y qué pasa en cuanto a la elasticidad que genera este esquema y esta concepción del tiempo en torno al trabajo? Porque decíamos más temprano que hoy, de nuevo, estamos asistiendo a jornadas extensas de trabajo. De las 24 horas laburamos 16. Y los que no tienen trabajo tratan de hacer lo que pueden para hacerse de una remuneración mínima, ¿no? Entonces, fíjense cómo esto, que ya viene cavilando el autor en el siglo XIX, tiene una vigencia insolayable para pensar en las complejidades que nos presenta la escena histórica actual y cómo hay matices y hay transformaciones de esta cuestión, pero que en el fondo esto se sostiene. ¿Sí, Carolina? Por eso justamente decía, no para todos el ocio es importante. Cuando se habla sobre los límites muy elásticos, yo lo relaciono con la flexibilidad que tiene en el ámbito laboral, digamos. Llega un momento en que dicen, bueno, cortemos la semana, salgamos a tomar una cerveza. Y después del otro lado te dicen, no tengo tiempo, mañana me levanto temprano o tengo que seguir trabajando. O sea, eso es el sobretrabajo que plantea justamente el autor. Pero ¿quién se beneficia? Dice más adelante, ¿el capitalista o el obrero? En síntesis, el obrero no se favorece en nada. Pero más adelante hay una pregunta en que te dice, ¿quién se beneficia?
Esos límites son por sí mismos muy elásticos. De todos modos, un día de trabajo es menor que un día natural, en cuanto una de sus partes está bien determinada por el tiempo de trabajo necesario, pero su magnitud total varía con arreglo a la magnitud del sobretrabajo. Cada comprador procura sacar del empleo de la mercancía comprada el mayor partido posible, y en ese mismo sentido obra el capitalista comprador de la fuerza de trabajo, que tiene un móvil único: acrecentar su capital, crear plusvalía, absorber todo el sobretrabajo posible. Por su parte, el trabajador aspira con razón a no gastar su fuerza de trabajo, sino a los límites compatibles con su duración natural y su propio desarrollo normal. Solo quisiera gastar cada día la fuerza que puede rehacer gracias a su salario. El capitalista, en cuanto él sostiene su derecho como comprador, cuando procura prolongar todo lo posible la jornada de trabajo. El obrero sostiene su derecho como vendedor cuando quiere reducir la jornada de trabajo, de modo que solo transforme en la cantidad de fuerza cuyo gasto no perjudica su cuerpo. Hay pues derecho contra derecho, ambos igualmente sustentados a la ley que regula el cambio de las mercancías. ¿Quién decide entre dos derechos iguales? La fuerza, he aquí por la reglamentación de la jornada de trabajo, se presenta en la historia de la producción capitalista como una lucha entre la clase capitalista y la clase obrera. Qué interesante esto, compañeros, para pensar en la ley bases, ¿sí? Para pensar todo ese apartado vinculado a la reforma laboral. Porque si uno mira ese texto leguleyo, se da cuenta que están queriendo propender eufemísticamente a lo que ellos aluden como modernización del trabajo, pero a una degradación de las condiciones sociolaborales, porque acrecientan el periodo de prueba, porque tratan de contrarrestar la indemnización creando un fondo de desempleo, ¿sí?, que se sostiene a costa de las propias contribuciones de los trabajadores y las trabajadoras, que en rigor acrecienta la forma de explotación y el carácter descartable de la mano de obra, porque convengamos que de un tiempo a esta parte, y pensemos que Marx está pensando esto, valga la redundancia, pasado el mediado del siglo XIX, hace un tiempo largo que viene esta lucha y que hoy, más de ¿cuánto tiempo? Casi 2 siglos después, estamos viendo que esta batalla la estamos perdiendo los trabajadores, ¿sí? Entonces, fíjense la vigencia que tienen los planteos de Marx. Seguí, ¿Sigo? Carlos, si querés, ¿eh? Sí. Si no, sigo yo o sigue cualquiera. El capital hambriento de sobretrabajo. El capitalista no ha inventado el sobretrabajo. Donde quiera que una parte de la sociedad posee el monopolio de los medios de producción, el trabajador, libre o no, está obligado a añadir al tiempo de trabajo necesario para su propio sostenimiento un exceso destinado a suministrar la subsistencia del que posee los medios de producción. Poco importa que ese propietario sea dueño de esclavos, señor feudal o capitalista. No obstante, mientras la forma económica de una sociedad sea tal que en ella se considere la utilidad de una cosa antes que la cantidad de oro o plata, porque pueda cambiarse, es decir, el valor de uso más bien que el valor de cambio. El sobretrabajo encontrará un límite en la satisfacción de necesidades determinadas. Por el contrario, cuando domine el valor de cambio, llegará a ser ley hacer trabajar todo lo posible. Cuando pueblos cuya producción todavía se realiza por medio de las formas inferiores de esclavitud y servidumbre, se van arrastrados a un mercado internacional donde domina el sistema de producción capitalista. Y cuando por este hecho llega a ser su interés principal la venta de sus productos al extranjero. Desde ese momento, los horrores del sobretrabajo, fruto de la civilización,
vienen a añadirse a la barbarie de la esclavitud y de la servidumbre. Mientras que los estados del sur de la Unión Americana, la producción tendía principalmente a satisfacer necesidades inmediatas. El trabajo de los negros presentó un carácter moderado. Yo corto un ratito acá, le voy a decir a mi hijo que se calle porque están los gritos acá. Me disculpan un ratito. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes que nos entendemos entre padres, nos entendemos. Voy a aprovechar, si quieren nos tomamos un minuto, pero reloj, un minuto, son 6:05, son 6:06, 6:07 venimos, porque de paso voy a ver la puerta, ¿sí? Vale. Por mi parte ya estoy, cuando quiera proseguimos. Profe, ¿no tendríamos que abrir otro link? Porque en un minuto dice que la llamada... Sí. A ver. Dale, Joel, excelente. Nos conectamos ahí entonces. Nos conectamos directamente en ese link. Dale. ¿Sí sigo con la lectura? Dale, Caro, excelente. Mientras que en los estados del sur de la Unión Americana, la producción tendía principalmente a satisfacer necesidades inmediatas, el trabajo de los negros presentó un carácter moderado, pero a medida que la exportación de algodón llegó a constituir el interés principal de esos estados, al negro se lo extenúa por el trabajo, y el consumo de su vida en 7 años de ese trabajo entró como parte de un sistema fríamente calculado. No se trata ya de obtener de él, como antes, cierta cantidad de productos útiles, sino ante todo de la producción de plusvalía. Lo mismo ha sucedido con el ciervo en los principados danubianos. ¿Qué es una jornada de trabajo? Perdón, Caro. Volvamos de vuelta sobre ese pasaje porque es fuerte. Está claro, ¿no? Sí, habla sobre la esclavitud. El consumo de su vida. A medida que la exportación del algodón llegó a ser gravitante, fundamental, ¿sí?, para el esquema económico de estos estados, ¿sí?, del sur americano, al negro se lo extenúa por el trabajo y el consumo de su vida en 7 años de ese trabajo entró como parte de un sistema fríamente calculado. No se trata ya de obtener de él, como antes, cierta cantidad de productos útiles, sino, ante todo,
de la producción de plusvalía. O sea, exprimir hasta lo inenarrable la vitalidad y las capacidades de ese organismo vivo en pos de generar más riqueza, ¿sí? Más capital, más excedente no remunerado, en condiciones, sabemos, deleznables, ¿no? Esta es la historia del capitalismo. Sí, Caro. ¿Qué es una jornada de trabajo? ¿Cuál es la duración del tiempo en que el capital tiene derecho de consumir la fuerza de trabajo cuyo valor compra por un día? ¿Hasta qué punto puede prolongarse la jornada más allá del trabajo necesario para la producción de esa fuerza? A todas estas preguntas responde el capital. La jornada de trabajo comprende 24 horas completas, deduciendo las horas de descanso, sin las cuales la fuerza de trabajo se vería en la absoluta imposibilidad de volver a la tarea. No queda, pues, tiempo para el desarrollo intelectual, para el libre ejercicio del cuerpo y del espíritu. El capital monopoliza el tiempo, que exige el desarrollo y sostenimiento del cuerpo en completa salud. Merma el tiempo de las comidas y reduce el tiempo del sueño al mínimo del pesado entorpecimiento, sin el cual el extenuado organismo no podría funcionar. No es, pues, el sostenimiento regular de la fuerza de trabajo el que sirve de regla para la limitación de la jornada de trabajo. Al contrario, el tiempo de reposo concedido al obrero está regulado por el mayor gasto posible por día de su fuerza. Para mí es importante eso. Fíjense la vigencia que tiene esto, ¿no? ¿Por qué es importante para vos, Carolina? ¿Querés hacer alguna reflexión? Porque justamente el trabajo o el sobretrabajo, como él lo llama, el obrero justamente no tiene esa necesidad. Por eso hoy apuntaba lo que era un tiempo de ocio, hacer ejercicio o tener tiempo de calidad con tu familia. Justamente el obrero, al excederse con el tiempo de trabajo, deja esas funciones aparte. Entonces, justamente nosotros llamamos sobre trabajo, ¿sí? O lo mismo que nosotros hacemos, lo que vos haces ahora, Ale, con nosotros, es teletrabajo, es justamente una pluralidad del sistema que te absorbe, pero lógicamente agradeciéndote, ¿no? Siempre agradeciéndote. Pero es justamente un ejemplo, un claro ejemplo que propone, que plantea el autor, ¿no? Claro. Tu familia, tu tiempo de ocio, justamente por darnos a nosotros esta clase, que no es remunerada, sí, porque no te están reconociendo, pero al mismo tiempo nosotros sí lo reconocemos. Esa es tu gratitud. No, obvio. No, por suerte estas cuestiones están, la idea es que se consideren, se tengan en cuenta, incluso esto se institucionalizó, ¿no? El régimen de cursado especial. Obviamente, yo encontré esta modalidad como la pedagógicamente más pertinente, porque si no, una materia tan teórica y densa como esta es difícil, digamos, me parece a mí, a partir de otras modalidades. No pudiera decir, bueno, lo hacemos asincrónico, lo hacemos mediante el aula virtual, con clases escritas. Es posible, es probable, podría andar, pero nada la envergadura y la complejidad de los textos, me parece que nada sustituye la interacción, la reflexión conjunta, el detenerse, las lecturas compartidas, no es lo mismo. Pero bueno, claramente es un poco va en la línea que vos estás planteando, Carolina, ¿no? Felizmente, por fortuna, estas cosas son consideradas de parte del departamento, los colegas, la idea es, bueno, estar después, que se haga una cosa en común, un informe de esto. ¿Les parece ir hacia el otro acápite? ¿Quieren que lea yo? ¿Quieren leer alguno de ustedes? ¿Querés seguir vos, Carolina? Como quieran. Para mí el otro no tiene tanta importancia.
Y ya me pasaría ya la plusvalía relativa, que se me hace que es más, tiene más contenido específico. Sin duda, sin duda. No sé, compañeros. Bueno, y sigamos ese esquema, sigamos tu propuesta. No sé si están de acuerdo. Pasamos Sí, al otro capítulo y después ustedes van releyendo. Está bueno porque entonces vamos a llegar bien con el tiempo. la plusvalía relativa del capítulo 12. Capítulo 11. ¿Digo bien? 11. Tipos y masa de plusvalía. Bueno. Compensación del... Y de ahí viene después, claro, la plusvalía relativa. Sí. Sí, o sea, lo contrapuesto a la plusvalía absoluta. Por eso para Ahí, mí tiene más importancia esa. Él no habla tanto, sí, tan específico en el capítulo 11, pero sí en el 12 empieza. claro, ahí, a ver, acá, muy rápidamente, ¿no? Acá conviene mencionar esta distinción que plantea el autor y considerar así muy grosso modo, ¿no? ¿A qué está aludiendo Marx con la cuestión de la plusvalía relativa? Ya sabemos lo que es la plusvalía, eso quedó claro, ¿no? Es el excedente de trabajo no remunerado por el cual se genera valor, ¿sí? Se genera riqueza y esa riqueza se acumula, ¿sí? Se da a través del sobretrabajo, ¿sí? Porque nosotros sabemos que el tiempo necesario cubre las necesidades del obrero. Ahora, hay un sobretrabajo que es el que está intrínsecamente ligado a la generación de plusvalía. Pero ahora bien, esta distinción que hace Marx entre plusvalía relativa y plusvalía absoluta, ¿a qué alude? En ambos casos está tratando de plantear el aumento, ¿sí?, del plusvalor, ¿no? O sea, por ejemplo, la plusvalía relativa se obtiene aumentando la productividad del trabajo, ¿sí? Pero ese aumento de la productividad del trabajo lo que da es una reducción del tiempo de trabajo necesario. Pero ahora, ¿cómo se genera eso? ¿Sí? ¿Cómo se genera esa reducción del tiempo de trabajo necesario? Nos hace saber el autor que, entre otras tantas cosas, eso se puede generar mediante la adquisición de artefactos tecnológicos, soportes, maquinarias, tecnologías, en suma, ¿sí?, que contribuyan a aumentar la productividad y a imprimir mayor eficiencia a la productividad. En tal sentido, Marx nos va señalando que el trabajo necesario tiende a disminuir, pero aumenta, en efecto, el tiempo de trabajo excedente o sobretrabajo y por lo tanto la plusvalía. ¿Y cuál es la cuestión? Aumenta la plusvalía sin la necesidad de prolongar la jornada de trabajo. Atención. Y sin la necesidad, en consecuencia, de aumentar el número de trabajadores. Y entonces, conceptualizando muy burdamente la noción de plusvalía relativa, podemos preguntarnos, ¿y la plusvalía absoluta a qué concierne? Pues bien, es la posibilidad de aumentar la plusvalía aumentando la jornada laboral, ¿sí? Pero sin cambiar el salario. Entonces, por ejemplo, si un obrero trabaja, pongamos por caso,
8 horas en lugar de 6 horas, va de suyo que la plusvalía va a aumentar. ¿Por qué va a aumentar? Por el tiempo de sobretrabajo. ¿Se entiende? Tiene esa distinción. Pero bueno, veamos un poco el esquema de la lectura, ¿no es cierto? Profe, Sugerís... Sí, profe. sí, Cristian. Sí, Cristian. Ahora, mi pregunta es porque me está quedando una duda cuando usted habla de la implementación de tecnología, ¿no? Pero en la vida real, no sé si sea así o yo entendí mal, porque en la vida real la implementación de tecnología también implica menos puestos laborales. Exacto. Por eso decía, es muy interesante lo que marcás y a eso aludía con la cuestión de que con esa adquisición de material tecnológico, de maquinaria, de robótica, etcétera, 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 que hoy lo vemos incluso en algunos países asiáticos, ya la implementación de robots o en algunas factorías, uno que ve ahí que eso expulsa la mano de obra. O sea, se necesita menos mano de obra humana, porque la fuerza de trabajo es una fuerza de trabajo ahora no humana, aunque ¿quiénes generan esas tecnologías? Las personas, ¿no es cierto? Pero esto que produce, lo que muy bien marcas vos, o sea, esto está generando un constreñimiento de las posibilidades de empleo sin aumentar además el tiempo del sobretrabajo, aunque también se da lo otro. Hay un aumento del sobretrabajo y una adquisición de tecnología. ¿Sí? Tenemos, la verdad que estos aportes que hace el autor son muy interesantes porque vemos que no pierden vigencia, pero al mismo tiempo son elementos que nos ayudan a analizar la escena actual y la experiencia sociolaboral actual, viendo en qué cuestiones habría que ajustar, ¿no?, lo que nos está planteando el autor. Pero no porque está anacrónico, sino porque tiene mucha pertinencia, pero las experiencias hoy están mostrando que sí, se añade tecnología, pero al mismo tiempo el sobretrabajo aumenta, ¿sí?, por parte de Claro, los y las trabajadoras. sí, por ahí pensaba en, bueno, en los discursos que se dan de con la tecnología hay más, o con las nuevas herramientas hay más posibilidades laborales, pero también es como o sea, es como el perfecto de Charlie y la fábrica de chocolate, del hombre que es reemplazado por la máquina y que él vuelve para ser el técnico de la máquina. Es que en la vida real eso es imposible que se dé. Interesante, me haces acordar a ese movimiento ludista que lo hemos estudiado en sociología, ¿no? De aquellos trabajadores que se agarraban con las máquinas, ¿no?, que destruían los aparatos tecnológicos, pues conspiraban contra la posibilidad de empleo, ¿no? El punto, y esto creo que Marx nos hace saber también, es que no es la adquisición de soportes tecnológicos, de insumos de esta índole, sino que es la axiología, es el paradigma desde el cual se está pensando y se está practicando el proceso productivo. Eso es lo que hay que modificar raizalmente. Porque lo que se vaticinaba o lo que se auguraba allá lejos y hace tiempo era que esa adquisición de material tecnológico nos iba a ayudar a tener más tiempo para lo que planteaba Carolina más temprano, para el ocio, para la realización humana, para destinar tiempo a otras cosas, porque la vida no es solamente trabajar, pero no, estamos viendo que eso no ocurrió, por el contrario, por el contrario. Entonces esa disyuntiva de que se vive para trabajar en vez de trabajar para vivir, y no es broma, ¿se vive para trabajar? ¿Se vive para trabajar o se trabaja para vivir? Interesante, Cristian, lo que planteas.
Vamos entonces hacia el capítulo 12, Caro. Estás muteada, Caro. Estás silenciada. Perdón. ¿Leo todo o solamente lo que está ya resumido? Como vos quieras. Yo diría, lee todo el capítulo sin interrupciones, pero entonces hagamos este ejercicio luego en nuestros respectivos espacios de releer un poquito estos capítulos, porque ya después vamos a ver cómo hacemos un cierre de esto, ¿sí? Disminución del tiempo de trabajo necesario. Hasta ahora hemos considerado la parte de la jornada de trabajo en la que el obrero reemplaza el valor que el capitalista le paga como una duración fija, lo que es en realidad tratándose de condiciones de producción invariables. Pasando de esa duración fija, de ese tiempo necesario, el trabajo podía prolongarse más o menos horas y según la magnitud de la prolongación varían el tiempo de la plusvalía y la duración total de la jornada. Así pues, el tiempo de trabajo necesario era fijo y variable la jornada entera de trabajo. Supongamos ahora una jornada entera de trabajo de límites determinados. Por ejemplo, una jornada de 12 horas, el sobretrabajo y el trabajo necesario considera 2 en conjunto. No exceden 12 horas. En tales condiciones, ¿cómo aumentar el sobretrabajo, la producción de plusvalía? Solo hay un medio: acortar el tiempo necesario y aumentar en igual proporción la parte de las 12 horas consagradas al sobretrabajo. Así, una parte del tiempo que empleaba el obrero, en realidad para sí mismo, se convertirá en tiempo de trabajo para el capitalista. El límite de la jornada no variará, solo cambiará su división en trabajo necesario y sobretrabajo. Eso para mí es clave. Por otro lado, la duración del sobretrabajo está necesariamente marcada desde que se dan los límites de la jornada entera y el valor diario de la fuerza de trabajo. Si ese valor es de 4 pesos, cantidad de oro que contiene 6 horas de trabajo, el obrero debe trabajar 6 horas para reemplazar con suficiencia el valor de su fuerza, pagada cotidianamente por el capitalista, o para producir un equivalente de las subsistencias que requiere su diario sustento. El valor de esas subsistencias determina el valor diario de su fuerza, y ese valor determina la duración cotidiana de su trabajo necesario. El tiempo de trabajo necesario podría reducirse y se reduce en la práctica, por una disminución del salario que llega a ser inferior al valor de la fuerza de trabajo. Pero aquí admitimos que la fuerza de trabajo se compra y se vende en su valor justo. En tal caso, el tiempo consagrado a reproducir dicho valor solamente puede disminuir cuando ese valor disminuye. Pero ese valor depende del valor de la masa de subsistencia que necesita para su sustento. Es necesario, pues, que el valor de esta masa disminuya, que se produzca, por ejemplo, en 5 horas la cantidad de subsistencia que antes se producía en 6. Y esta producción de igual masa de subsistencia en un tiempo más reducido solo puede resultar de un aumento de la fuerza productiva del trabajo, lo cual no ocurre sin una modificación en los instrumentos o en el método de trabajo, o en ambos a la vez. Se necesita una revolución en las condiciones de la producción. En la clase pasada, ¿te acuerdas que yo había preguntado cómo sería nuestro capital, que es el capital intelectual en este caso? ¿Cómo estaría remunerado? Yo en mi caso, por ejemplo, estando en la docencia, nosotros tenemos sobretrabajo. Aún al margen que digan, bueno, son 4 horas las que no pagan, no es en la realidad eso. A veces yo digo, solamente el docente sabe cuál es el ritmo de trabajo que tiene, pero no se justifica solamente 4 horas de trabajo que vos estás dentro de una institución. Si no fuera de ella, equivale mucho más. Pero eso no se ve. Esa es la gran diferencia.
Exacto. Acá tendríamos que pensar cómo uno también considera ese salario o esa remuneración de capital. Coincido con vos, porque 4 horas, 8 horas, 10 horas semanales, pero dentro de esa cantidad X de horas, ¿se comprende preparar la clase? ¿Se comprende revisar material bibliográfico, cotejarlo, buscar referentes empíricos para socializar algunas cuestiones que tornen más pedagógico lo que se quiere plantear? ¿Se considera la corrección de exámenes? ¿Se considera el proceso de intercambio con el equipo de cátedra? Etcétera, etcétera, etcétera. Y todo indica que es una profesión proclive al sobretrabajo y en consecuencia me parece que es. Yo a veces lo comparo porque viste que hubo, no sé si, bueno, la mayoría de los chicos también saben que un comerciante o uno que trabaja dentro de un comercio gana, lógicamente, cerca de 600, 900, depende qué comercio, según la Cámara de Comercio, lo que estipuló. Pero a su vez, ¿cuál es el trabajo de un comerciante? Son esas 4 horas que están a la mañana, más esas 4 horas que están a la tarde. Se le incluyen esas 2 horas extra o 1 hora extra que él tiene para cerrar toda la caja, para dejar todo ordenado, para el otro, para entrar en el segundo turno. Cuando vos salís, ¿se cierra realmente a las 8 de la noche el negocio o vos tenés que quedarte luego para limpiar, ordenar, dejar todo para el día siguiente? A veces uno dice, bueno, ¿cómo está estipulado la remuneración o el salario al obrero? Aunque todos los rubros sean diferentes. Lo mismo un mecánico, un médico, un policía. Que vos le decís, ¿qué es lo que hace un policía? ¿Está recorriendo solamente las avenidas? No estoy cuestionando. Estoy solamente viendo lo que hace un policía, su trabajo, o lo que hace un médico. No creo que él solamente no cobra por estar solamente en su consultorio 2, 3 o 4 horas. Claro, por ahí aportando lo que decía Carolina, y por ahí yendo, después vuelvo con el ejemplo que tiene el tema de los policías. Ahora, ¿qué pasa con los que también tienen que hacer trámites? No solo policías, jueces, abogados, los que tienen que hacer trámites fuera de su horario. ¿Qué pasa con el comerciante que por cuestiones de dinero vive como a 2 horas del trabajo, que tiene que viajar, tiene que ir? Eso no se considera. Yo por ahí comparo que no tiene mucha comparación, pero digo, a ver, cuando uno iba al colegio te decían, bueno, vos sos responsable de la institución 1 hora antes y 1 hora después, de entrada y salida, digamos, ¿no? Y el trabajo es nuestro jefe, el responsable, nosotros también, esa hora antes de ir a trabajar, la hora de salir. Porque son cuestiones por ahí que hacen pensar. Y por ahí, aprovechando, cuando se hablaba del tema intelectual, hoy en día en el periodismo y en la comunicación se tomaría ser intelectual, escribir y no usar GPT, por ejemplo. ¿Hay algún, no sé si extra, pero algún reconocimiento que uno se haya tomado una capacitación más, que uno se haya preocupado en esforzarse un poquito más intelectualmente que el que no? O sea, estamos siempre en lo mismo, ¿no? El orden de mérito. ¿Al orden de mérito apuntás? Perdón, sí, algo así. Hay lugares donde hoy corre muchísimo más el tiempo que justamente que la capacidad en el orden de méritos, que por ahí no está mal, porque es cierto, una persona que está más tiempo merece un poquito más, pero en cuestiones que por ahí hoy no se toman en cuenta. Por ahí, a mí me cuesta un poco entenderlo Marx por esa cuestión, por ahí plantea, claro que el otro día lo explicó en clase el profesor, pero ahí plantea cosas que a mí me parecen muy fantasiosas, pero bueno, es entendible también el contexto en lo que él escribe. Por ahí nos habrá imaginado un montón de cosas que nos tocó después, que por ahí son mucho más duras de las que él llegó a imaginar. En rigor, conviene siempre situar al autor, digamos, en la escena histórico-política, cultural en la que él está
pensando y escribiendo, en efecto, ¿no? Y con el diario del lunes es por ahí un poquito más sencillo ver en qué aspectos por ahí se podría ajustar varias de las caracterizaciones y análisis y las conceptualizaciones que propone el autor, ¿no? Más allá de las características particulares de su prosa, por ahí de la insistencia en ciertos procesos de ejemplificación en los que incurre, y que por ahí a veces complejizan un poco el proceso de comprensión. Pero sin duda que el tiempo y las situaciones que estaba analizando el autor en muchos aspectos son muy, muy, muy distintas al actual. Creo que el tiempo actual nos está empujando a repensar incluso la noción de plusvalía y cómo se genera esa plusvalía. Ya no es solamente a través del sobretrabajo. Joel, recuerdo que hizo un trabajo muy interesante con otros colegas donde mostraba cómo, creo que fuiste vos, Joel, ¿no? Donde mostraban cómo desde el polo de la industria cultural, determinadas comunidades de fans, a través de la interacción de las redes y demás, y postear fotos y cuestiones vinculadas a determinada banda, asiática en este caso, iban generando toda una... Era Gabriela, ¿no? Gabriela era, ¿no? Con Cindy. Bueno, pero en concreto creo que era así el ejemplo que nos planteaban las compañeras, muy interesante, porque ¿qué nos estaban haciendo saber? Que no necesariamente a través del sobretrabajo pura y exclusivamente se genera la plusvalía. La plusvalía en este caso se generaba por diversión, por gusto, como una forma de apoyar a los ídolos musicales en este caso. Y habría que hacer un trabajo de entrevista para preguntarles a estos fans si ellos consideran que lo que están haciendo es esclavitud. Es muy probable que no. Es muy probable que ellos no estén diciendo mediante la pregunta: ¿y ustedes ceden todo este tiempo suyo para esto? Sí, con gusto, nos encanta, los amamos. Puede ser una deriva posible en materia de respuesta. ¿Se entiende lo que estoy queriendo decir? Ahí ya no es el sudor del esfuerzo, el tiempo de extenuación del trabajo impreso, no. Y así podemos ver otros ejemplos. Entonces las empresas que lucran con esto están haciendo una suma y una diferencia, me atrevo a creer, descomunal, pagándole cero a millones de personas que hacen esto por gusto, ¿sí? Y que posiblemente sean retribuidos por un montón de otras cosas, pero no por remuneración, sí, por otros insumos, merchandising, lo que fuere, ¿no? Entradas, pases VIP a ver a la banda, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estamos en presencia de otro tipo de experiencia y de ejemplo, ¿no? No sé si me hago entender en la vocación que quise generar. Sí, sí, profe. Por ahí yo pensaba lo que decía, creo que Nico se llama el compañero a principio de año, cuando le había preguntado a usted si había nuevas teorías en la comunicación. Me parece que ese justamente lo que usted mencionaba es un campo, porque ahí viene también el tema de cuando recién empezó en pandemia, el tema de los TikTokers, que empezaron a ganar mucho por subir un video, y si uno se pone a pensar en, así básicamente, es decir, el primera cuestión era, bueno, tienen tiempo libre, ocupan ese tiempo y ganan plata. Pero en realidad está bien, ellos ganan, supongamos que ganan en merchandising, en algunas cosas, en canje, pero lo que gana la empresa TikTok con esas cosas es un número que no estamos, creo que no estamos dispuestos a imaginar.
Perdón, estaba muteado. Ciertamente. Coincido, Cristian. Bueno, compañeros, ¿les parece que entonces, viendo un poquito la hora, veamos cómo seguimos, cómo podemos tratar de ir hacia un cierre provisorio, siempre provisorio, en el abordaje de autores de esta índole? Lo de plusvalía absoluta y plusvalía relativa lo vamos a encontrar en el capítulo 16, ¿sí? Y hay un capítulo que es el 15, maquinismo y gran industria, que me parece que sería importante considerar también. De modo, veamos qué les parece a ustedes, propongan ustedes también en base a lo que van viendo, por favor, hagamos de esto un espacio de intercambio, de comunicación constante, de pensamiento colectivo. Yo diría para el jueves que viene, entonces nos queda pendiente la relectura de estos capítulos y entonces ya sí avanzar, si les parece bien a ustedes, en este capítulo 12 que empezó Carolina, y avanzar al capítulo 13, cooperación, podemos... El próximo jueves es feriado, profe. Ah, no me digan. Sí, lunes, jueves y viernes. Los feriados son lunes, jueves y viernes. Bueno, entonces hagamos lo siguiente. Como lectura, vamos a proponer un ejercicio entonces, ¿no? Avanzar con algunos capítulos, ¿sí? Ya vamos a ver cuáles. Yo diría el capítulo 13, el capítulo 14, el capítulo 15, o nos podemos dividir también. Algunos toman el 13, otros el 14, otros el 15, otros el 16, y subimos un resumen o un extracto de lo que a su juicio es lo más sustantivo de los capítulos, ¿sí? Sí, como lo hacíamos el año pasado, pues, ¿no? Claro. Yo creo que sí va a ser lo mejor. ¿Por qué? Porque todo el material va a ser medio complicado leer, porque no es que no podamos hacerlo. Si lo hacemos, esto va a contrarrestar el tiempo que le podamos dedicar a otros autores y a otras lecturas. Pero convengamos que lo que habíamos planteado era la necesidad de que, más allá de los pantallazos y las aproximaciones que hacemos de cada autora a cada autor, después, de manera autónoma, cada cual va, en la medida de sus tiempos y posibilidades, profundizando, leyendo en lo posible todo lo que se pueda de tal autor, tal autora, ¿sí? Sí, me interesa sobremanera que podamos leer, una vez que distribuimos los capítulos a leer y que cada cual elija qué capítulo quiere trabajar para hacer como un extracto de lo más importante de Marx, ¿sí? Sí me parece importante empezar con la lectura de Historias de las Teorías de la Comunicación, ¿sí? Ese librito sí, leámoslo entero.
¿sí? ¿Por qué? Porque la idea sería cerrar la materia con un ensayo escrito a propósito de qué es lo que, a juicio de ustedes, permite pensar ese texto, ¿sí? ¿Qué les aporta en materia teórica, en materia experiencial, ese texto de los Matelart? ¿Sí? Sí. Está buenísimo, Joel. ¿Qué les parece, chiques? Sí, sí, perfecto. Mi pregunta, profe, es cómo viene el tema, porque no estoy al tanto, cómo viene el tema de las fechas, de hasta cuándo tenemos cursadas. No, esta es una materia anual. No, pero te digo, las fechas ahora, vio que viene el receso, recién en julio, ¿no? El receso invernal es en julio. Ah, perfecto. Yo tendría que ver, no tengo el calendario acá de clases, el Ujú. calendario de actividades no lo tengo ahora a mano acá, tendría que buscarlo, pero podemos ver, porque en base a eso ya tratamos, sí, hasta el 12 de julio clases, después empieza el receso. Así, ¿no? Pues bien, estamos bien de tiempo. Fíjense todo lo que ya venimos trabajando, estamos bien de tiempo, pero atenti, no es que estamos bien, ¿sí? Porque los autores que vamos a ir viendo en lo sucesivo también van a demandar esfuerzo, tiempo, lecturas colectivas, ¿sí? Entonces, yo diría, si vos que yo lo voy a, en todo caso yo lo voy a tipear mañana y dejo como sugerencia y después Joel vos lo podés subir al aula virtual, los capítulos a leer, los capítulos sugeridos a leer, y ustedes pueden proponer otros, ¿sí? Como para hacer este ejercicio de que cada cual elija uno de esos y entonces luego hacen un extracto de lo más sustantivo a juicio de ustedes y por qué toman esos aspectos y subimos unas notas breves respecto de la lectura hecha y la interpretación hecha del capítulo a la luz del derrotero de lectura efectuado por el autor, o sea, del autor y de la obra, ¿sí? Y lo subimos al aula virtual o nos pasamos por WhatsApp, como les quede mejor. No sé si me hago entender. Y se puede hacer un foro, ¿eh? Sí, hagamos un foro y ahí intercambiamos, ¿sí? Y ya si querés tomar nota, Joel, los capítulos que sugeriría, porque nos quedan varias secciones por ver, pero siguiendo un poco el hilo, ¿no? El capítulo 12, el capítulo 13, el capítulo 14, el capítulo 15. ¿Cuántos somos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 personas, si no me equivoco. El capítulo 16. Bien. Y ahí, yo diría del capítulo 12 al capítulo 16,
lo que quieran, ¿sí? Y después, si quien quiera que se considere otro capítulo, bienvenido. Y diría yo que es bastante atrevida nuestra incursión en Marx. Y al mismo tiempo todavía muy superficial, ¿no? Ciertamente. Son autores que demandan mucho tiempo de lectura, de reflexión, conviene verlos de manera sistemática, pero bueno, en rigor de verdad no disponemos de ese tiempo. ¿Queda claro entonces? Uh-huh. Exacto. Quien quiera añadir otro capítulo de la obra lo puede hacer, ¿eh? Y cada cual elige un capítulo. ¿Está? Perdón, ¿el Bueno, foro va a ser en el aula virtual? el foro en el aula virtual. Ah. Quedamos así, compañeros. Gracias, chiques. Gracias, Joel. Y perfecto. Y una cosa más, recuerden que está esa intervención de Enrique Dussel, la contribución y la vigencia y actualidad de Marx a 150 años de la publicación del Capital, que sería bueno, si disponen de tiempo, verlo. Perfecto, profe, perfecto. Capaz que podemos hacer algún ejercicio con el visionado de ese material, ¿eh? Ya vamos a pensar. Bueno, profe, me despido entonces. Gracias, un gran abrazo. Chao, chao. Buenísimo. Gracias, profe.